Derecho a la educación, por ejemplo, al transporte, se dio una discusión la semana pasada en relación a los transportistas que querían dejar de ofrecer el servicio nocturno de transporte. Estamos con el abogado, especialista en Derecho Administrativo, Isaac Damsky. Muchísimas gracias, Isaac, por estar aquí. ¿Cómo le va? Yo además, o A ver. principalmente, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y el segundo miembro latino, mis queridos amigos me van a estar viendo, de la Academia Europea de Derecho Administrativo. Muy bien. European Public Law Organization, quienes, sabiendo de esto especialmente, lo iban a estar viendo. Isaac, un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Isaac, las sociedades se enfrentan, en una sociedad sobre todo en crisis económica como la actual, el reclamo justo de los trabajadores por proteger sus salarios y al mismo tiempo el reclamo justo de los ciudadanos que necesitan servicios esenciales. ¿Qué es un servicio esencial y cómo es la ley en Argentina en relación a esto? Bueno, es una excelente pregunta que ojalá pudiéramos responderla, porque no hay nada más alambricado en Argentina que el sistema o los marcos regulatorios en materia de servicios públicos y de denominación de servicios esenciales. Vos sabés que nuestro país tiene desde hace muchísimos años un régimen bastante complejo en el cual cada actividad que por ley se declara afectada a un servicio público, es decir, que podríamos entenderla como servicio esencial, pero que no es tal, tiene un marco regulatorio concreto y este marco regulatorio no obedece a los mismos principios, obligaciones, reglas, derechos, no establece un mismo cuadro de derechos y obligaciones para cada actividad, sino que es segmentada, lo cual nos enfrenta, ahí sí desde la abogacía, al problema de las profundas asimetrías, tanto jurídicas como económicas, que se producen frente a cada uno de los servicios. Y entonces, ¿qué es un servicio público? Básicamente, nuestra Constitución Nacional desde siempre ha dicho que un servicio público es aquello que la ley declara como tal. Es decir, el Congreso de la Nación tiene la potestad, algo que técnicamente se denomina publicatio, para afectar una actividad al régimen de servicios públicos, ¿no? Esto determina que una actividad vaya a estar dotada de ciertos principios tales como la universalidad, es decir, que tiene que estar al acceso de todos, la generalidad, que no se deba discriminar, la regularidad, es decir, que tenga que estar prestada bajo los estatutos reglamentarios, técnicos, económicos y administrativos de cada actividad, y lo que nos interesa hoy, la continuidad. La continuidad es decir, la no interrupción o el aseguramiento de prestaciones de carácter mínimo, lo que antes en la jerga la población denominaba el trabajo a reglamento. Trabajo a reglamento. Ahora, Isaac, ¿cuáles son esos servicios que la Constitución y las distintas leyes consideran públicos en la Argentina? Bueno, esa es otra muy buena pregunta, porque la Constitución Nacional no establece una especificación de servicios, sino que deja librado al legislador la afectación de determinadas actividades económicas que puedan ser de interés general o de atención de necesidades públicas colectivas para afectarlas al régimen del servicio público. Tradicionalmente nos remitimos al marco privatizador de la década del 90, en el cual teníamos los servicios esenciales que todos nosotros como personas comunes utilizamos. La luz, el agua, el gas. Las leyes en los últimos años han establecido servicios hospitalarios y sanitarios, estableciendo una categorización que es también bastante difusa. ¿Educación? Educación. ¿No es un servicio público de acuerdo con la ley? Bueno, quería llegar a este punto. La educación y el transporte no lo son. Qué interesante eso. No son servicios esenciales. No son servicios, pero sí servicios públicos. Son servicios, son actividades estatales de interés general, pero no están categorizadas como servicios públicos. ¿Por qué? Porque el marco privatizador que inicia en 1989, con las celebérrimas leyes 23696 y 23697, afectan a ese universo de actividades los servicios públicos de contenido económicos, es decir, aquellos que atienden necesidades económicas de interés general. ¿No? En los últimos años hemos introducido esta categoría que vos bien señalás, la de los servicios esenciales. ¿Pero desde qué óptica? Desde la óptica de las relaciones de trabajo. Es decir, la ley 25.877 estableció en su artículo 24 la categorización de actividades como servicios esenciales cuando éstas pudieran afectar la continuidad, la no interrupción, pero dentro de un cuadro de actividades muy restringidas, estas que hemos comentado, ¿no? Básicamente, transporte y distribución de agua potable, electricidad,
los servicios hospitalarios y sanitarios y el control del transporte aéreo, pero no los temas que quizás más nos ocupen en estos días como vecinos, que es el transporte urbano y suburbano y las cuestiones de educación. Es decir, y aquí tenemos grandes problemas. Salud, transporte urbano y suburbano no son salud, legalmente... Sí, salud sí. Hospitalaria y sanitaria, sí. Pero no educación. Pero no educación. O sea, educación y transporte urbano y interurbano están en un limbo, no son esenciales. Cuando un servicio es esencial, el Estado, ¿qué obligaciones tiene? Es lo que está claramente establecido en el artículo 24 de esta ley, la 25877, asegurar la prestación de actividades de un servicio mínimo. Mínimo. Y ese es un concepto también bastante ambiguo, pero básicamente refiere a la imposibilidad de interrupción, es decir, a la no interrupción. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de esos sectores que son considerados esenciales, como por ejemplo el del agua, según señalaba, cuando el Estado tiene que hacer cumplir esa aseguranza mínima del servicio? Bueno. ¿Quiere decir, los trabajadores pueden ir a la huelga en un caso así? Sí, pero ahí viene la estructuración de estas medidas en las cuales tiene que garantizarse una dotación mínima de personal. ¿El trabajo a reglamento es esto que señalaba? Exactamente, exactamente. ¿No? Y ahí ingresamos en toda una discusión de sustancia laboral porque entramos a sacar la problemática de los convenios colectivos de trabajo y la competencia que tiene el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, por intermedio de un órgano creado por el decreto 1095 del año 2017, que es la Comisión de Garantías, en la cual vos ahí vas a encontrar una suerte de lo que los europeos llaman la conferencia de servicios, en los cuales tenemos representantes de las organizaciones empresarias, de las organizaciones de trabajadores más representativas de los sectores afectados, y después las representaciones técnicas, dentro de la cual ingresa la Academia Nacional del Derecho, el Consejo Nacional de Universidades, en fin. Isaac, hay un conflicto de derechos, ¿no? Hay un conflicto de derechos. Claro, un conflicto de derechos, ciudadanía que necesita la provisión de un servicio esencial o de un servicio público o estatal, que por ejemplo la educación, que está en juego porque hay el ejercicio de otro derecho que es el derecho a huelga. Exactamente. ¿Qué hacen los ciudadanos? En algunas ocasiones ha habido situaciones, hace un par de años, judicializan el tema, es decir, le piden a la justicia que intervengan cuando la educación está parada durante demasiada cantidad de tiempo. Exactamente. ¿Eso es lo que queda cuando no está del todo regulada la idea de servicio esencial en un campo como el educativo, por ejemplo? A ver, la judicialización de estas cuestiones es una de las grandes conquistas de los que nos dedicamos al derecho público, es decir, la posibilidad de someter a la revisión judicial plena a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado la tutela judicial y administrativa efectiva. Ahora bien, acá hay un problema que es más de fondo, y es el que a mí más me motiva para venir a compartir con ustedes, y es la crítica que merece el sistema vigente. ¿Por qué? Por la falta de representatividad de los actores reales del sistema. ¿A qué se refiere? A ver, por la ausencia de participación de los efectores y de los actores. A ver, este es un sistema, y además principalmente porque es un sistema muy antiguo, que en el mundo no se usa. ¿De participación de quién? ¿Los trabajadores? De trabajadores activamente en el ejercicio de su derecho a huelga. De las personas y de la sociedad civil. Porque además este es un sistema vertical. Vos pensá cómo está estructurado. Esto está estructurado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, en lo que nos atañe, transporte, está regulado por un marco regulatorio aprobado por un decreto de 1994. Luego, esta ley establece que la competencia frente a estos conflictos es de la Secretaría de Trabajo por intermedio de esta Comisión de Garantías. Ahora bien, yo me pregunto, en una jurisdicción local, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál es la intervención que tiene institucional, la representación institucional de la ciudad? ¿La ciudad tiene representación? No. El marco no lo prevé. ¿El ente regulador de la ciudad tiene participación? No. ¿Los usuarios del servicio que se afecte tienen participación? No. En el caso de educación, la población representada en los distintos efectores, pensá una cooperadora de una escuela, ¿tiene representación? No. ¿En Ecuador? ¿Los usuarios tienen representación? No. En Ecuador Claro, en Ecuador se dio un debate durante la gestión de Rafael Correa y se decidió incluir a la educación como servicio esencial dentro de la Constitución Nacional.
Ecuador tiene un sistema fuertemente tuitivo de esto y te adelantaste un paso a algo que yo iba a comentar. Ecuador además constitucionalizó algo muy importante que es lo que a mi modo de ver va a permitir generar un debate contextualizado, que es el derecho a la ciudad y el derecho de la ciudad. Es decir, poder pensar la prestación y la definición de los servicios públicos esenciales desde el contexto en el cual tienen lugar los conflictos, desde la ciudad, que es el gran nuevo actor institucional del siglo XXI, a pesar de que la tenemos constitucionalizada de 1996, pensarlo desde allí, como un marco jurídico que se dé de forma participativa y representativa desde los mismos actores de la ciudad. Volver más locales los conflictos para que sean más resolubles de alguna manera. Exactamente, porque esto es lo que tanto postula las modernas constituciones, como la nuestra también, que sigue esa orientación de especificación de derechos fundamentales, como la de Ecuador, si bien la de Ecuador es más reciente, pero que posibilita este nivel de descentralización, que además no hace otra cosa más que poner a la persona en el centro de la mesa de discusión y darle herramientas efectivas para poder discutir. Quizá que en relación cuando Ecuador decide incluir el derecho de cohesión como derecho esencial dentro de la Constitución, se da un debate ideológico, porque por un lado Rafael Correa representaba en términos ideológicos algunos principios de una mirada progresista de la vida social y política, pero al mismo tiempo consideraban algunos estaba alienando los derechos docentes, el derecho a huelga y el reclamo a través de una huelga. ¿Cómo se da ese debate en las sociedades que lo tienen mejor resuelto? Esa protección del derecho al reclamo y a la huelga y al mismo tiempo la consideración esencial de un servicio tan delicado y tan central como es el educativo. Bien, yo te señalaba hace unos minutos que nosotros tenemos un sistema vertical, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional, no representación de los actores. Lugares más avanzados en Europa, Francia, Italia, España tienen por un lado conferencias de servicios, es decir, una agrupación que nuclea institucionalmente, que contiene a todos los actores del sistema, pero por el otro lado tienen un factor de producción normativa y de resolución de conflictos netamente horizontal, no vertical. ¿Por qué? Porque la descentralización allá se da de manera mucho más concreta y desarrollada, y son los mismos actores del sistema los cuales tienen mecanismos prejudiciales para dirimir esto. Entonces, toda esta fuente de producción normativa viene a cristalizarse en una misma mesa de abajo hacia arriba. Ahora, uno piensa en Francia, un país donde los gremios y los sindicatos tienen una enorme fortaleza y mucho ejercicio de aplicación del derecho a huelga, de efectivización del derecho a huelga. Entonces digo, un esquema como ese no termina de proteger a la otra pata de la mesa, que sería el derecho a recibir un servicio esencial. No, porque el derecho a huelga en Francia es muy distinto al derecho a huelga nuestro. ¿Por qué? Porque precisamente está fuertemente regulado, tiene contornos muy concretos, y no puede verificarse los supuestos que se verifican acá, en el cual vos puedes dejar chicos, como ha sucedido muchas veces, con un año prácticamente sin clases. ¿Y cómo es en Francia eso? Está fuertemente regulado. Precisamente son estos marcos horizontales, ¿no? Dentro de marcos legales en los cuales se reconoce este derecho, pero se establece, se especifica la consecuente obligación de compensar y de recuperar las horas perdidas. Es decir, está protocolizado de alguna manera todo eso. Y vos sabés que esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro país. Nosotros creemos que miramos a Europa porque incorporamos de manera fragmentaria y acrítica la denominación de sus instituciones, pero nos olvidamos de lo que vulgarmente se llama la letra chica. Es decir, esta cuestión del derecho a huelga, fuertemente tutelada por OIT, con fuerte arraigo constitucional y supraconstitucional por intermedio de los tratados internacionales, en especial el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero sin un marco regulatorio contenedor y sin tampoco el desarrollo de un marco institucional horizontal. Y esto me interesa importante decir. La necesidad de que nosotros ingresemos jurídica e institucionalmente al siglo XXI de una buena vez, que empecemos a discutir cómo estas categorías que parecen románticas o abstractas de derecho a la ciudad o derecho de la ciudad
nos posibilitan ese marco Claro, de discusión ese previa, diálogo, sí, previa para evitar estos conflictos o previa para Sí, sí. reconocer el derecho a huelga de unos, la prestación del servicio mínimo es en materia de servicios esenciales. En la otra pata, lo que exige el artículo 24 de la 25877, pero de manera articulada, dialógica, que es lo que nos falta a los argentinos. Isaac, en este diálogo que se tiene que dar entre las partes, horizontal, previo al conflicto pleno en la calle con la huelga, ¿cómo juega la ciudadanía que no está institucionalizada? Quiero decir, por ejemplo, claramente en un sistema educativo, los padres. Uno ve otros sistemas educativos del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, hay organizaciones de padres con fuerte impronta en la discusión educativa que llevan a la justicia. Hay un caso Vergara versus California, un caso judicializado, donde se cuestionan las lógicas de nombramiento de docentes y las lógicas de despido docente, porque según los padres, del padre del alumno Vergara y otros, el Estado de California está protegiendo docentes malos. Entonces digo, ¿cuál es, dentro de esta discusión y de colisión de derechos, los gremios claramente están bien representados e institucionalizados, el lugar que tiene la ciudadanía que no está orgánicamente estructurada? Sí, es muy buena la pregunta y remite al gran déficit que yo te planteaba al inicio. A ver, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires le otorgó jerarquía constitucional a los consejos escolares. Ajá. Ahí debiera producirse, ese debía ser el efector primario en el cual los padres ejerzan participación, es decir, Claro. puedan peticionar, sus posiciones sean escuchadas, es decir... A los Sarmiento, ¿no? La idea de que el municipio, en los municipios se dirime la discusión educativa. Exactamente. Y te agrego un dato más. Como postulaba el célebre educador austríaco-alemán Pestalozzi, la inclusión del padre, de la familia en el ciclo educativo. Bueno, todo eso requiere de... no requiere el desarrollo de un nuevo marco normativo, esto quiero decírtelo, requiere de un cambio cultural nuestro. Claro, el uso de ese marco. Las normas las tenemos. Claro. Comprender que discutir esto desde estas categorías que recién ahora empezamos a discutir, el derecho a la ciudad o el derecho de la ciudad como un marco institucional que permita a ellos, a los padres que ya tienen el estatus constitucional de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la constitución de la ciudad ya lo prevé. Claro. Y inclusive los marcos regulatorios de educación también lo prevén. Ahora, ¿qué sucede? No están articulados, no están institucionalmente reglamentados y entonces terminamos, como siempre, como bien planteabas al inicio, en la judicialización de estos conflictos. Ahora, acá hay un punto muy importante. No pensemos nuestra realidad contextual, constitucional y jurídica a la luz de las interpretaciones jurisdiccionales de los Estados Unidos, porque el sistema constitucional de ellos es muy distinto al nuestro y acá hay algo importante que quiero aprovechar a compartirlo contigo y con todos los que estén siguiendo. Queridos amigos, uno de los grandes mitos del derecho argentino es que los argentinos copiamos la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos. Nuestra Constitución es radicalmente opuesta, distinta. El modelo democrático constitucional de ellos es fuertemente abstencionista. El modelo nuestro, y esto tiene directa vinculación con lo que hablamos, es intervencionista. Alberdi, y la única cláusula que quedó de la Constitución alberdiana, pensó una Constitución que primero construyera un Estado fuerte y que luego ese Estado pudiera construir nación. Me estoy refiriendo a la única cláusula que quedó, que es la cláusula del progreso. Claro. Actual 75, inciso 18, y antes 67, inciso 17. Isaac, quiero traer toda esta reflexión de normas y de instituciones que intentan conseguir el consenso en las sociedades a una sociedad en una situación crítica en términos económicos y en términos de niveles de pobreza. Con las instituciones normativas que hay para regular esta colisión de derechos, aunque no son considerados esenciales, que lo son, el de educación, el de salud, pero también el derecho a recibir un salario digno. ¿Cómo se hace en una sociedad que en lugar de estar en desarrollo es una sociedad, bueno, estancadísima en términos de desarrollo? Bueno, es muy interesante. Esto tuvimos oportunidad de discutirlo en el seno, digamos, de nuestra especialidad en unas jornadas que realizamos este año en la Universidad Austral, cuando el núcleo central de la discusión de los procedimientos vinculados con las políticas públicas se afincaba en la vulnerabilidad. Claro. Esto que vos planteás encuentra respuesta a la luz de la vulnerabilidad. Tenemos el derecho de una población a recibir un
una educación, un transporte, una salud, acorde a los postulados del derecho a la ciudad. Tenemos también el derecho de los trabajadores a la protección. Claro. Pero tenemos ante todo un parámetro jurídico que es el equilibrador del sistema y que es la vulnerabilidad. El sector vulnerable en términos educacionales, de atención de salud, económicos, es el sector que no puede quedar excluido. Ah, perfecto. Juega el más vulnerable, es el más, debe ser más protegido. Más protegido ¿por quién? Por el Estado. Y acá es donde nosotros vamos a poder ensayar críticas, ataques y quizás defensas. El Estado, entonces, en ese caso, tiene la herramienta de, por ejemplo, no pagar la jornada no trabajada. ¿Es una manera de proteger el derecho de los vulnerables, que en ese caso serían los niños, por ejemplo? No, el Estado tiene la obligación de garantizar ese servicio mínimo. Y esta es la gran cuestión pendiente. Claro. ¿Dónde está el Estado? Pero no hablo del Estado hoy en términos de identificación con una gestión partidista o no. Hablo del rol del Estado en sí mismo a la luz de nuestros textos constitucionales, a la luz de los marcos regulatorios. La obligación es del Estado. Por esta cuestión, porque el modelo de Estado nuestro, que no es el modelo de Estado norteamericano, no solo porque constitucionalmente no lo es, sino porque tenemos un país profundamente deficitario, el Estado es quien tiene la potestad, la obligación, el deber y la facultad de intervenir activamente para garantizar esto. Sin vulnerar el derecho a huelga. Sin vulnerar. Claro. Es decir, dilema importante. Es bien importante porque no estamos ni en blancos ni en negros, ni estamos contrastando ni en colorados ni azules, sino que hay la necesidad de buscar factores equilibradores y estos los tenemos en el ordenamiento. Pero necesitamos un cambio cultural, necesitamos discutir esto a la luz de estas cuestiones. La vulnerabilidad como parámetro equilibrador y empoderador de las obligaciones del Estado. El derecho a la ciudad como posibilidad de que los vecinos, las personas, los efectores de sociedad civil, los efectores sociales intervengan, y el derecho de la ciudad como marco contenedor de ejercicio de estas obligaciones estatales. Es una discusión muy rica. Muchísimas gracias, Isaac. La hemos comenzado. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.